Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor Jesús por la oportunidad que nos brinda de estar aquí un día más, no importa la hora que usted lo esté viendo. Somos la Universidad UTEPA, Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Nos gozamos en el Señor. Soy su hermano pastor Joel Bíblica. Estamos aquí transmitiendo desde República Dominicana. Para nuestra universidad y le damos gracias al Señor por estar aquí. Hoy tenemos la segunda asignatura, la segunda clase, perdón, de la asignatura El Período Intertestamentario. Esta es la segunda y última clase de esta asignatura, el Período Intertestamentario. ¿Qué es el período intertestamentario? Es el período transcurrido desde el último profeta que escribió, amén, hasta el primero del Nuevo Testamento que escribió. También le llaman período de silencio, porque no hubo profeta que hablara de parte de Dios. O sea, período intertestamentario en cuanto a lo que es escritura y período de silencio tiene que ver con lo que es la parte de la palabra profética hablada de parte de Dios. Hoy vamos a tratar la segunda clase. Amén. El periodo intertestamentario de la revuelta macabea al dominio romano. Amén. Cuando hablamos de los macabeos, hermano, estamos hablando de un grupo revolucionario judío apegado a la ley judía que querían independizarse y lo hicieron por un tiempo, amén, del imperio que lo gobernaba. Los macabeos eh, surgen de Matatías y sus hijos, algunos de sus hijos lo pusieron macabeo, y en adelante, hermano, todo esa, esa revuelta, que llaman la revuelta macabea, ellos querían independizar eh, políticamente, mayormente Judea, del imperio, amén, del imperio romano. Entonces, esto lo podemos ver, hermano, eh, que fueron victoriosos. En este periodo de 400 a 430 años, que no hubo un profeta que hablara de parte de Dios, ni profeta que escribiera, pero sí Dios obró bastantemente. Amén. Vemos milagros que Dios hizo, que si no es Dios, ¿quién fue que hizo que tan pocos soldados pudieran ganar guerras a un imperio tan fuerte? Amén. Y poderse independizar por un tiempo. Entonces fue la mano de Dios. Amén. Exploraremos la crucial etapa de la historia judía que abarca desde la valiente rebelión macabea hasta la consolidación del poder de Roma. Un tiempo de profunda redefinición política y espiritual. Amén. Aquí podemos ver, hermano, amén, el contexto histórico, una era de lucha y rey, podemos decir, eh, redefinición. O sea, el pueblo de ahí en adelante tomó una postura diferente a la que había tenido antes, una postura sumisa a los imperios, tanto el griego como el medo-persa, que fue primero. Y primero que el medo-persa vemos el imperio en Babilonia. Lucha y redefinición del judaísmo. Este periodo, 167 antes de Cristo al 63 antes de Cristo, recuerde que los años van bajando, ¿ven? Al acercarse a la raya numérica, que es el cero, que es el nacimiento de Cristo. De ahí parte antes de Cristo, que es uno 2 3 para atrás, y después de Cristo, que es 1, amén, como la raya numérica de la aritmética.
Estuvo marcado por la constante tensión entre influencia helenística y la defensa de la identidad religiosa tradicional. Recuerde que cuando el imperio griego se divide, tanto los Ptolomeos eh, como los Selyúcidas, o sea, el imperio griego bajo la muerte de Alejandro se divide en cuatro. Y los dos más fuertes fueron los Ptolomeos, que gobernaron Egipto y una vasta región, y los Selyúcidas, por Seleuco, tomaron. Entonces, la influencia helenística, cuando hablamos de influencia helenística, estamos hablando de la influencia griega. La palabra helenística siempre va a escucharse en esta clase, se refiere a la influencia griega. ¿Amén? Dice aquí, este periodo, 167 antes de Cristo, 63 antes de Cristo, estuvo marcado por una constante tensión entre la influencia helenística y la defensa de la identidad religiosa tradicional judía. La necesidad de redefinir las prácticas y las creencias era imperante. Amén. Era imperante. Defensa activa de la fe y la ley ante las amenazas externas y la imposición cultural. Recuerde que todo el mundo conocido, hermano, todo el mundo conocido, Alejandro trató de conquistarlo políticamente. Y aunque no lo conquistó políticamente, todo, amén, pero sí conquistó su cultura, conquistó más todavía que lo que tiene que ver con la política. La cultura griega, hermano, tuvo una influencia grande en todo el mundo conocido de ese entonces. Amén. La fidelidad a la ley se convirtió en un acto de resistencia. Se intensificó la enseñanza y la práctica rigurosa de los preceptos divinos. Israel, ante un grupito pequeño, sin un país definido para ello, Israel se mantuvo fiel a la identidad. Amén. A una identidad que ellos no negociaron, a una identidad que ellos no negociaron, porque hermano, a través del tiempo, Israel estuvo asociada a mucha cultura y cautivo en diferentes países, en diferentes lugares, diferentes imperios, pero ellos trataron, hermano, de que su cultura no cambiara. Y la cultura de Israel es la cultura de Dios, la cultura de la defensa de la fe, la cultura de la Torá, de escudriñar las escrituras. O sea, no podemos, es imposible eh, conocer a Israel, es imposible conocer la historia de Israel, su cultura, sin conocer la ley de Dios. Está basada su cultura a la ley de Dios, a la ley de Dios, hermano, que es mayormente la Torah. Amén. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Crecimiento de la enseñanza mesiánica, la opresión y la inestabilidad política avivaron la creencia en un libertador ungido por Dios, el anhelo por un Mesías que restauraría el reino de Israel alcanzó su punto máximo. ¿Amén? Alcanzó su punto máximo. Transición hacia el Nuevo Testamento, los desarrollos teológicos, políticos y sectarios de esta era sentaron bases para el mundo en el que Jesús y los primeros cristianos llevarían a cabo su ministerio en el puente histórico esencial. Es un puente histórico esencial. Amén. Israel no perdió su identidad. Incluso Israel se quería perder la identidad de Israel, se quería perder la identidad de Israel. Satanás trató, hermano, pero no pudo, no pudo, hermano, porque la identidad de Israel es Dios. La identidad de Israel es Dios. ¿Amén? La chispa de la resistencia, la revuelta macabea. La revuelta macabea inicia en el año 167 a.C. Fue la respuesta directa a la brutal persecución religiosa orquestada por el rey Seulicida Antíoco IV, conocido como Epifanes o Epífanes, su decreto de helenización forzada que incluía la prohibición de la
circuncisión y la profanación del templo de Jerusalén fue el detonante. Recuerde, como le decía, el imperio romano, el imperio griego, a la muerte de Alejandro, se dividió en cuatro. Y los más fuertes fueron los Seleucidas, de Seleuco, y los Ptolomeos de los egipcios. Este imperio, dividido en cuatro, eh, la parte de los Seleucidas, de Siria, y la parte de Ptolomeo fueron los más fuertes. Israel estuvo en la mano de los dos. Entonces, Antíoco, Epífanes, que también es llamado el anticristo, este señor, hermano, tuvo la idea del mismo Alejandro de imponer la cultura griega en este grupo de hombres en Israel, de mujeres. Amén. Entonces, ellos trataron, hermano, y fue algo horrible y persiguió a los judíos. Hermano, sacrificó un cerdo en el altar, en el templo, hermano, un animal inmundo para los judíos. Y fue increíble, hermano, pero Dios en su misericordia, amén, Dios en su misericordia, eh, logró que Israel saliera airoso, porque es el pueblo de Dios. Persecución religiosa, el intento de suprimir el culto judío y sacrificar cerdos en el altar del templo, amén, no fue uno, fueron varios. Defensa del templo y la ley, se centró en purificar los lugares santos y establecer la observancia de la Torá. Liderazgo asmoneo, la familia de Matatías, sus hijos, especialmente Judá Macabeo, se levantaron como líderes militares de la resistencia. Ellos se levantaron, hermano, para defender la fe. Aunque no hubo profeta, como decía, que hablar escribía de parte de Dios, ellos se levantaron para defender la fe, lo que ellos creían, lo que Dios le había a ellos ofrecido. Alabado sea el nombre del Señor. Liderazgo asmoneo, la familia de Matatía y sus hijos, especialmente Macabeo, se levantaron como líderes. Matatía fue un líder, pero el hijo de él, Judas, eh, que le decían martillo, Macabeo, eh, fue, el más usado por Dios también, eh, porque ellos querían libertar a Israel religiosamente y políticamente. Amén. Entonces, de ahí para adelante, los descendientes de él y todo lo asociado con esas luchas le llaman las luchas macabeas. Amén. Este evento marcó el inicio y la resistencia judía armada contra la dominación extranjera y el sincretismo cultural. ¿Qué es sincretismo? Una mezcla. Amén. Una mezcla de Dios. Amén. Una mezcla de lo de Dios con lo del diablo. Como hoy en día, la gente celebra la Navidad, hermano, pero quien nació un 25 de diciembre fue Tamuz, el hijo de Semiramis y Nimrod. Amén. El hijo de Semiramis y Nimrod fue Tamuz. Entonces, quien, quien nace un 25 de diciembre fue Tamuz. Esa creencia se había, hermano, propagado en el Imperio Romano desde antes de Cristo, mucho antes. Tenía más de 1000 años la celebración. Entonces, cuando Constantino toma el poder, eh, hermano, y el Imperio Romano, hermano, ya tenía esa cultura antigua. Amén. Entonces, ¿cómo Constantino cambia esas fiestas? Entonces dijo, no, 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 vamos a poner que quien nació el 25 de diciembre fue Jesús para seguir celebrando ese arbolito de Navidad, como la gente le llama. Dice la creencia que en la tumba de Tamuz nació un arbolito y en honor a eso había una costumbre de que Semiramis le regalaba arbolitos con unas bolitas rojas que simbolizan la masculinidad. Amén. Porque Semiramis es la diosa de la fertilidad. Entonces, ahí en adelante, hermano, esa cultura estaba, el Imperio Romano no pudo cambiar eso, esa cultura, entonces la cambiaron por Jesús.
En vez de ser Tamuz, Semiramis y Nimrod, pusieron que Jesús, María y José. Y eso, esa creencia está en muchos países donde se ve un niño, una mujer con un niño, es Semiramis con Tamuz, no María con Jesús. Y hoy vemos mucha iglesia cristiana que usan. ¿Ven? Ese Santa Claus, hermano, eh, fue inventado también. Fue inventado también. Entonces, hermano, los cristianos no debiéramos celebrar lo que la gente llama Navidad, porque no es el nacimiento de Cristo. Que nadie le celebra un cumpleaños el día que no nació. Yo nací el 15 de mayo y a mí nunca me han dicho feliz cumpleaños otro día que no fuera el 15 de mayo. A Jesús sí, a Jesús que nació mayo, por ahí. Jesús nació un mes que no es diciembre. En Israel en diciembre es el tiempo más frío, donde los pastores no están con las ovejas. Eh, en diciembre los pastores están en su casa. Es una cultura, hermano. En diciembre los pastores no están en el redil. Entonces, los tiempos de calor que los pastores estaban en su redil. Amén. Y ahí podemos ver entonces que en el tiempo de Jesús fue así. Eh, quien nació el 25 de diciembre fue Tamuz, no nuestro Jesús. Aquí eso en mi casa no ponemos arbolito, no celebramos nada de eso, porque no es nuestro Jesús, es Tamuz. Amén. La revuelta macabea trascendió lo político-militar, dejando una huella profunda en la conciencia judía, una lucha espiritual, más que una simple insurrección territorial, fue una guerra por la identidad religiosa. La causa era la preservación de la alianza. ¿Cuál alianza? ¿Cuál alianza? La alianza de Dios con Israel, hermano. Perder la identidad judía, hermano, para un judío, valga la redundancia, es perder la adoración a Dios. Y es el pueblo de Dios, Israel. Fidelidad en la opresión, el ejemplo de los macabeos se convirtió en un símbolo de fidelidad, hermano. Nosotros como cristianos no podemos irnos en la ola del mundo. Aunque el mundo diga que Jesús nació en diciembre, nosotros tenemos que decir no nació en diciembre. Bíblicamente no nació en diciembre. Históricamente no nació en diciembre. Y aunque todo el mundo diga feliz Navidad, aunque todo el mundo crea eso, y nosotros como cristianos, igual que los macabeos, no creemos y vamos a enfrentar eso en el nombre de Jesús. Ahora, si usted se va con el mundo, si esas cosas, hermano, se van arraigando en la iglesia, en el corazón de los hermanos, pero la teología nos ayuda a despertar la mente, nos abre el entendimiento. ¿Ven? Nuestro Cristo no nació en diciembre, fue Tamuz. Y lo macabeo es un ejemplo de esto, de no irse con lo que el mundo dice. Esto reforzó la doctrina de la resurrección entre algunos grupos. ¿Ven? De nuestro Cristo Jesús. Restauración del culto. La recaptura y la purificación del templo en el año 164 ante Cristo se celebra hasta hoy con las festividades de la Hanukkah, dedicatoria o luces. Esa fiesta se celebra en Israel cuando ellos liberaron el templo de esto, de este hombre. Amén. Fortalecimiento de la identidad. La victoria infundió un nuevo vigor al nacionalismo judío, marcado un periodo de reafirmación cultural y religiosa. Amén. Nacimiento y apogeo de la dinastía Asmonea. Nacimiento y apogeo. Amén. Aquí vemos un símbolo, hermano, de ese tiempo. Amén. Tras la victoria macabea, se estableció un estado judío independiente, gobernado por la familia Asmonea, descendiente de Matatías. Amén. Que son los mismos macabeos. Gobierno judío independiente, por primera vez en siglos, Judea se gobernó a sí misma sin someterse a potencias extranjeras, del 140 al 63 antes de Cristo. Hermano,
¿Cuánto tiempo? Casi 100 años, hermano. ¿Ven, hermano? Lo que es la valentía de un hombre, de un grupo de hombres, un grupo de mujeres. Unión de poderes, los líderes moneos asumieron tanto el cargo de sumo sacerdote, poder religioso, como el etarca, rey, poder político y militar. Amén. Este término etarca viene siendo lo mismo de rey, pero ellos no usaban el término rey porque ellos decían que el rey era Jesús, pues Jesús. Amén. Narca, amén. Inicialmente visto como bendición, el nuevo estado fue recibido con euforia, cumpliendo aparentemente las promesas proféticas de restauración y la paz bajo un liderazgo justo. La dinastía Asmonea fue un breve resurgimiento de la soberanía judía y un interludio de libertad en medio de imperios. Amén. En medio de imperios. Un pequeño, no Israel, no un pequeño, la pequeña Judea, con un propio gobierno, pero dirigido sabiamente. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Erupción del ideal, la debilidad de Asmonea. Lo que comenzó como una revuelta por la pureza de la ley, gradualmente se transformó en una monarquía helenizante y corrupta. Amén. Vemos siempre, hermano, que la corrupción, el dinero, hermano, es difícil, hermano, gobernar. Es difícil gobernar así. Amén. Porque usted lo quiere hacer bien, pero un grupo que lo sigue, no. Corrupción y ambición. El ascenso al poder absoluto corrompió a los líderes asmoneos, quienes priorizaron la expansión territorial y la riqueza personal. Bendito. Él prendió Usted se da cuenta, hermano, de esto. Si usted se el da, micrófono. si usted se da cuenta de esto, hermano, aquí podemos ver que este grupo de hombres y mujeres tuvieron las mejores intenciones. Pero ¿qué pasó? ¿Ven? ¿Qué pasó, hermano? Empezaron como los principios, sus primeros líderes, pero los descendientes de ellos, no. Los descendientes de ellos, no. Ven. Lucha dinástica internas, la disputa por la sucesión y el poder entre los herederos, degeneraron en guerras civiles brutales, debilitando la nación, y de ahí en adelante, mis amados, esto fue cambiando. Amén. Muy bien. Luchas internas, disputa por la sucesión y el poder entre los herederos, degeneraron las guerras civiles brutales, debilitando la nación entre ellos mismos. Deterioro espiritual, la asunción del sumo sacerdocio por líderes militares sin linaje davídico, ni sacer. Bien, ven, hermano. Los hombres y mujeres de Dios no era que estaban dirigiendo, ya se fue perdiendo la identidad. Entonces, los líderes militares que eran militares, estaban dirigiendo también lo que es la parte religiosa. Y esto no se mezcla. Pérdida del ideal original. El celo por la Torá que impulsó Matatía y Judá fue reemplazado por la búsqueda de poder al estilo de los reyes helenísticos que habían combatido. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ya no eran ellos, fueron sus descendientes, hermano. Amén. Las divisiones sectarias, fariseos y saduceos. Hermano, aquí podemos ver, hermano, que el partido o la religión judía, quiero que escuchen esto bien, la religión judía, que era el judaísmo, se divide en cuatro partes: fariseo, saduceo, celotes y esenios. Fariseos, saduceos, celotes y esenios. Esos cuatro grupos, amén, componían lo que era el judaísmo. Ya. La palabra secta aquí no es que sale un grupo independiente, sino que los cuatro, como decir,
¿Quiénes componen la iglesia evangélica de hoy? Los menonitas, los bautistas, ¿saben? Los presbiterianos, los puritanos y los pentecostales. Entre los pentecostales, hermanos, estamos nosotros, amén. Y ahora ha surgido un grupo que se llama el grupo apostólico, que son apóstoles, entonces ese grupo no sé dentro de qué está, amén. No defino bien cómo, de dónde debiera estar el grupo apostólico, porque mayormente su meta es la riqueza, amén. La riqueza personal de líderes y sus seguidores. El deterioro político asmoneo coincidió con el surgimiento de facciones religiosas claves, cuyas ideas definirían el judaísmo del segundo templo. Amén. El judaísmo, el segundo templo, quien hizo este templo fue Herodes el Grande, que era idumeo. Amén. Herodes el Grande tomó posesión por orden del César del Imperio Romano. Amén. Entonces Herodes tomó ese poder. Amén. Y siguió siendo el gobernante. Y él hizo un templo a los judíos para poder congraciarse con ellos, porque él no era judío puro. Amén. Le llaman el segundo templo porque el primero fue de Salomón y el segundo fue este. El templo que hicieron en el tiempo de Esdras, Nehemías, de Zorobabel, que hicieron un templo, el templo no es contado. Amén. Como un templo proféticamente. Amén. El primero fue Salomón, el segundo fue Herodes y el tercero lo va a hacer el anticristo. Amén. Israel, con ayuda del anticristo, antes de revelarse como Dios. Después que se revela, entonces es que se sabe qué fue que lo ayudó a hacer. Amén. Entonces, eso es una de las partes proféticas que tenemos que tener bien pendiente. Fariseo enfoque la ley oral y estricta observancia de las tradiciones, origen probablemente de los hasidín o piadosos que apoyaban a los macabeos inicialmente. Creencia, resurrección de los muertos, ángeles, destinos y libres albedrío, relación con los amoneos, a menudo en conflicto con los reyes asmoneos por la secularización del sacerdocio. Los fariseos, el grupo más puro de ellos, los que tenían la mejor enseñanza, aunque no la vivían la mayoría. Los fariseos, Jesús dijo, lo que ellos digan, háganlo, ahora lo que ellos hacen, no. Los fariseos de los cuatro grupos, el grupo más estricto, más pegado, incluso ellos dirigían lo que tenía que ver las sinagogas, los lugares de instrucciones, que eran muchos. Amén. Eh, ellos eran los más pegados a la ley de Dios, los fariseos. Amén. Ellos eran los más celosos con la ley. Pero, hermano, en el tiempo de Cristo se pusieron de acuerdo, sacerdotes y fariseos nunca estaban de acuerdo para acusar a Jesús, hermano. Sí, sí. Para esto sí. Así es. Saduceo, enfoque, solo aceptaban la Torá escrita, los 5 libros. O sea, los fariseos eh, creían en todo el Antiguo Testamento, en todo, amén. Y los saduceos solamente creían en los 5. Amén. Ellos dirigían lo que tenía que ver con el templo y los fariseos las sinagogas, que eran muchas. Amén. Origen, aristocracia, sacerdotal y élite terrateniente. Gracias, creencias, negaban la resurrección, el alma inmortal y la existencia de ángeles y demonios. Ellos no creían en nada lo sobrenatural. Los fariseos sí. Relación con los asmoneos, aliados cercanos de la élite gobernante asmonea, se beneficiaban del control del templo. Ellos se dejaban ir por las corrientes. Amén. ¿De cuál tú eres? ¿Lo que se llama de la corriente del mundo y lo que el otro diga amén? ¿O eres de lo que enfrenta las cosas que están mal? ¿De qué lados tú estás? Amén. La sombra inevitable, el ascenso de Roma. Mientras los asmoneos se desgarraban en guerra civil, una nueva superpotencia observaba desde el oeste, la República Romana. Amén. O sea que los macabeos, quienes enfrentaron mayormente, fue al imperio griego en detrimento.
Amén. No el imperio romano directamente porque no existía, no estaba todavía tan fuerte. Ya se estaban haciendo arreglos, se estaban haciendo cosas. Amén. Pero ellos estaban enfrentando el decadente imperio griego. Amén. Eh, Mientras los asmoneos se desgarraban en guerras civiles, una nueva superpotencia observaba desde el oeste la República Romana. Guerras civiles asmonea antes de Cristo, el año 70. Hircano II y Aristóbulo II luchan por el trono. Ambos solicitan, irónicamente, la intervención de Roma para resolver su disputa, invitando al depredador. Acudieron a Roma dos descendientes de los mismos macabeos. Ven, hermano, cuando se va la espiritualidad, cuando todo es el interés económico, amén, cuando todo es traiga aquí la ofrenda y será prosperado. Amén. Yo creo en la bendición, yo creo en la ofrenda, yo creo en el diezmo, pero lo que es bíblico, hermano. Amén. Pompeyo en Oriente, 67 de Cristo, el general Pompeyo, el Grande, ya estaba activo en la región, derrotando a Mitídates sexto, las divisiones de Judea le ofrecieron la oportunidad perfecta. Pompeyo derrota a este señor Mitrídates que ya pertenece al imperio griego, ¿no? Y Pompeyo el romano. La captura de Jerusalén en el 63 antes de Cristo, Pompeyo sitia Jerusalén. Tras la resistencia de 3 meses, los romanos toman la ciudad y en un acto de que horrorizó, fue algo horrible a los judíos, Pompeyo entra al santo templo del Señor, un hombre que no tenía nada que ver, amén, con lo espiritual, amén. El fin de la independencia y el legado. La entrada de Pompeyo, aquí vemos la guerra romana, hermano, amén. Ese imperio va a resurgir de nuevo, el imperio romano, bíblicamente va a surgir. La entrada de Pompeyo en Jerusalén en el 63 de Cristo marcó el fin definitivo de la soberanía asmonea y el comienzo del dominio romano, la fase final del período intertestamentario. Dominio imperial, Judea se convierte en un estado cliente de Roma, gobernado primero por procuradores y luego por reyes títeres como Herodes el Grande. Solamente Judea, no el país de Israel completo. Amén. Resistencia espiritual, a pesar del poder romano, las facciones como los fariseos continuaron desarrollando el judaísmo, preparando el terreno para el judaísmo rabínico y el cristianismo. Los fariseos continúan, hermano, apegados a la ley de Dios, amén, siendo el grupo más puro de los cuatro, amén, porque los celotes eran revolucionarios, amén, ya eran más políticos, amén, y revolucionarios, y están los esenios, que fue un grupo que se fue a los montes y allá, hermano, observaba la ley, sembraban para comer, era como comunidades aparte. Y los saduceos eran los que más se apegaban al gobierno, beneficiándose de ellos, amén. Y los fariseos fueron los que continuaron la ley de Dios, el estudio de la ley, y la observancia de las leyes del judaísmo, amén. Y ellos fueron los que tomaron el control, amén, de lo que es lo religioso y lo que los rabinos, los escribas eran de los fariseos, amén. Legado de fidelidad, el recuerdo de la revuelta macabea perduró como un testamento de la verdadera fuerza, reside en la fidelidad a la ley de Dios, una lección crucial para los tiempos difíciles que se avecinan. Hermano, vamos a pegarnos a la ley de Dios. Ven, vamos a pegarnos a la ley de Dios. Surgimiento de sectas y grupos judíos en el período del segundo templo. El segundo templo, hermano, estamos hablando
del templo que construye Herodes el Grande, gobernador de Judea. ¿Ven? Surgimiento de sectas y grupos judíos en el periodo del Segundo Templo. Un análisis histórico y teológico del contexto previo al Nuevo Testamento, explorando la diversidad religiosa y las tensiones políticas que moldearon el judaísmo en el tiempo de Jesús. Este fue el escenario, hermano, ya que Jesús encontró. ¿Amén? Diversidad religiosa y el contexto, el sociopolítico, socioreligioso. Amén. El judaísmo, el segundo templo, aproximadamente 530 de Cristo al 70 después de Cristo. Amén. Vemos, hermanos, que el judaísmo, como le decía, se componía de cuatro sectas, siendo los fariseos los más cercanos a la ley de Dios. No era un movimiento monolítico, era un mosaico. Amén. No era algo político, sino un mosaico. O sea, ellos eran más pegados a la ley de Dios. Era un mosaico complejo de interpretaciones prácticas y lealtades que competían por la legitimidad religiosa. Interpretación de la ley. La Torá era el centro de la vida judía, pero existían profundas diferencias debía de ser, cómo debía ser vivida e interpretada en la vida diaria. Estas distintas hermenéuticas dieron origen a facciones doctrinales. Ellos, incluso los mayormente, no los saduceos, sino los fariseos mayormente, formaron el Talmud. El Talmud era como un comentario de interpretaciones de la misma ley, como un comentario, y formaron también los 631 mandamientos. Amén. 631 mandamientos, hermano, de la ley. Esos mandamientos, hermano, Jesús le llamó mandamiento de hombre porque le están poniendo más carga, más que la que la persona debían tener. Amén. Más santidad, demasiada santidad. Amén. El surgimiento de grupos fue una respuesta directa a los factores principales. La crisis espiritual interna por la helenización, amén, la cultura griega, y la crisis política generada por la dominación extranjera, especialmente la romana. Amén. Roma nunca conquistó los imperios de ese entonces. Bueno, mayormente el imperio griego. Roma no lo conquistó religiosamente, casi no pudo. Políticamente sí, pero religiosamente no. Cuatro pilares del judaísmo, de lo que tiene que ver con el templo, legado del templo. Durante este periodo emergieron cuatro grupos principales que definieron el paisaje religioso y de Judea. Cada uno ofrecía una visión única, cómo vivir la fe y cómo responder. Amén. Aquí están los cuatro grupos: fariseo, saduceo, celotes y esenios. Cada grupo tenía una visión diferente, como yo lo decía antes. Los fariseos, su nombre probablemente significa separados, hacían un gran énfasis en la ley y la tradición, buscando aplicar las normas de pureza sacerdotal a la vida diaria de todos los judíos. Eran influyentes en el pueblo común, en el burgo. Amén. Los saduceos constituían la élite sacerdotal y aristócrata, que eran los ricos. Amén. Controlaban el templo, como decía, y estaban políticamente alineados con Roma para mantener su poder. Rechazaban la tradición oral y doctrinas como la resurrección de los muertos. Ellos no creían en nada sobrenatural, ni en demonios, ni en ángeles, ni en la resurrección, ni en nada de eso. Ni creían en todo el Antiguo Testamento, solamente en los primeros 5 libros de la ley. Los esenios, un movimiento separatista conocido por su vida comunitaria estricta, amén, y asceta. O sea, ellos preferían vivir aparte, hacer su mundo aparte para no contaminarse. Amén.
Ellos fueron los que escribieron los manuscritos de Qumran. Cuando estemos dando arqueología bíblica, después que demos la asignatura del Nuevo Testamento, vamos a dar la asignatura de arqueología bíblica. Amén. Arqueología bíblica. Para que usted aprenda los hallazgos. La Biblia dice que la piedra hablaría. Mucha gente cree que la piedra se refiere a, a los inconversos. Las piedras son piedras. Amén. ¿Y por qué las piedras hablan? ¿Cómo las piedras están comprobando la veracidad de las escrituras? Aquí está. Amén. Arqueología bíblica. Eran fervientes nacionalistas y revolucionarios. Se negaban a someterse al dominio romano, abogando por la resistencia armada como el único camino para establecer el reino de Dios. Su celo condujo a grandes revueltas judías. Amén. Como mayormente esta de los macabeos. Jesús tenía un Simón Celote, había un celote. Amén. Jesús tenía importancia crucial de estas sectas. Comprender estos grupos no es solo un ejercicio de historia antigua, es fundamental para entender el contexto inmediato de los evangelios y la misión de Jesús. Amén. Contexto del tiempo de Jesús. Estos grupos proveen el telón de fondo, amén, social y religioso y teológico. Jesús interactuó, debatió y diferenció de cada una de estas facciones, lo que define gran parte de su enseñanza. Jesús al que más enfrentó fue el más puro. Del grupo que más cristiano se creía eran los fariseos, y ese fue el grupo que Jesús más enfrentó porque eran muy santos. Oye, tú no puedes caminar tantos metros en tiempo de reposo, de día de reposo, le dijo al. ¿Y quién te sanó a ti? A un paralítico que estaba enfermo, que lo veían enfermo mucho tiempo, le estaban exigiendo ellos. ¿Y quién te sanó a ti? ¿Cómo tú andas con un lecho? Tú no puedes cargar nada, hombre Dios, está prohibido. Hermano, no le llamó la atención y alegría y gozo. No le llamó a la atención, alegría y gozo la sanidad, sino porque estaba cargando el lecho. Influencia de la vida religiosa. Sus enseñanzas y prácticas moldearon las expectativas y la piedad del pueblo, desde el culto en el templo, saduceos, hasta la sinagoga, fariseos. Recuerden, donde quiera que se levantaba una comunidad judía, se levantaba una sinagoga. Amén, que era un lugar de instrucción, donde se le enseñaba las costumbres judías. Y esto lo dominaban los fariseos. Amén. Y el templo siempre dominó el dinero, la economía, los ricos iban ahí, lo dominó los saduceos. Amén. Descendientes de Sadoc. Tensiones en los evangelios, muchos conflictos narrados en el Nuevo Testamento, especialmente el antagonismo con los fariseos y saduceos, son el reflejo directo de las disputas ideológicas y el poder de la época. Quienes sacrificaron a Jesús, hermano, quienes dieron el visto bueno, quienes enfrentaron, fueron los saduceos. Anás y Caifás eran saduceos. ¿Amén? Y el pueblo que estaba en contra de los saduceos, el pueblo que estaba en contra de los saduceos, mayormente se pusieron de acuerdo para eso. Amén. El yugo del dominio romano. La presencia de Roma fue el factor político más determinante en el periodo intertestamentario, anterior al nacimiento del cristianismo. Marcó el fin de la independencia judía y redefinió las dinastías internas, amén, las dinámicas internas de Judea. Ocupación y control. Tras la conquista de Pompeyo en el año 63, Judea cayó bajo el control directo o indirecto de Roma. Esto significó el fin de la dinastía asmonea y la imposición de gobernadores o reyes títeres como Herodes el Grande. Ellos por disputa interna, buscaron a Roma y Roma sí lo que hizo fue que acabó con todos. Amén. No acudieron a Dios o no se turnearon el periodo de gobernanza, sino que buscaron al imperio romano que estaba surgiendo con fuerza.
ocupación y control tras la conquista de Pompeyo. Aquí vemos que tomó el control, pusieron a Herodes. El dominio se manifestaba a través de guarniciones militares, alto impuesto y la presencia ostentosa de la cultura y deidades romanas, lo que era una afrenta constante para los monoteístas judíos. Pero claro que sí, hermano. Un imperio, los judíos que eran monoteístas, creyentes en un solo Dios, imagínense. Amén. El fervor de la esperanza mesiánica. En medio de la opresión romana y la división interna, el anhelo por un libertador se intensificó, creando un clima espiritual cargado de expectación que es esencial para la narrativa del Nuevo Testamento. Siempre hubo una esperanza mesiánica, pero ellos esperaban a un Jesús con características que traerán en el milenio, pero esta era la apariencia salvífica de un hombre humilde, amén, sin apariencia, para que no lo deseáramos, dice el libro de Isaías. Estaba profetizado las dos venidas de Cristo, la que vino él y la que vendrá como rey y mesías. Pero ellos solamente creían en la segunda y cumplieron a Cristo con esa apariencia y dijeron, esto no es él, no es este. Opresión romana, tensión espiritual, expectativa mesiánica. La esperanza mesiánica no era uniforme. Algunos esperaban un rey guerrero, como los celotes, porque ellos se levantaban, ¿no?, políticamente, que impulsaría Roma, mientras que otros estaban una figura sacerdotal o profética que restauraría la pureza espiritual. El clima previo al Nuevo Testamento, un anhelo profundo de justicia y libertad y restauración del reino de David. Un reino político, no espiritual. Amén. Significado teológico, Dios actúa en la historia. Desde una perspectiva teológica, la crisis y el conflicto de esta época se consideran como parte del plan divino para preparar el camino para el Mesías. Claro que sí. Cristo vino en el mejor tiempo político, religioso, amén, geográfico. Cristo vino en el mejor momento. Oh, gloria a Dios. Y dice también que va a venir a levantar a su pueblo donde la fe estaría escasa. ¿Qué dice la Biblia? Cuando venga el Hijo del Hombre, allá la fe en la tierra. Pues cada día, hermano, el Evangelio se está poniendo más, lo están poniendo más fácil, el yugo, más fácil. Uso divino del conflicto. La crisis como la dominación romana y la corrupción sacerdotal forzaron al pueblo judío a confrontar sus fallas y a buscar respuesta más allá del poder terrenal o humano. Preparación del corazón. La intensidad del sufrimiento y la fragmentación religiosa prepararon el corazón del judaísmo para recibir la intervención divina que fuera radicalmente diferente a la expectativa política. Un Mesías sufriente y espiritual. Alguien que viene a rescatarlo, no políticamente, sino religiosamente. Punto culminante, la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, ocurre precisamente cuando estas tensiones políticas y espirituales alcanzaron un punto máximo, creando el escenario perfecto para el Evangelio. La plenitud de los tiempos se refiere a la parte espiritual y también está la plenitud de los gentiles en la parte política. Hay dos plenitudes. Amén. Resumen de la segunda parte, es un tiempo decisivo, amén. Es hermoso, hermano, como el periodo entre los testamentos, a menudo llamado el periodo intertestamentario,
y la época inmediatamente anterior al ministerio de Jesús por una profunda confusión, pero esencialmente para la narrativa bíblica. Diversidad y debate, surgimiento de sectas con doctrinas y respuesta política variada. Amén. Dominio extranjero, la opresión romana como catalizador de la unidad y la división, y esperanza intensa. El anhelo universal de redención y la llegada del Mesías. Vamos a ver el legado, y aquí vamos a estar viendo legado y conexión con el Nuevo Testamento. Vamos a ver la conexión de este periodo con el Nuevo Testamento. Amén, porque esto preparó la llegada de Cristo. Primero fue la llegada de Juan Bautista y se rompe el periodo de silencio, porque ya hubo un profeta que hablara de parte de Dios. Y la llegada de Cristo también sigue rompiendo el periodo de silencio. Todavía el periodo intertestamentario no se rompe hasta que no escribe el primero. O sea, Jesús vivió el periodo de silencio roto, pero no el periodo intertestamentario, porque el término intertestamentario se refiere a la voz de Dios, pero no hablada, sino escrita, y de silencio a la voz hablada de Dios. Amén. La herencia de este periodo histórico y religioso fluye directamente hacia los evangelios, haciendo que el nacimiento de Jesús fuera el evento central que lo implica todo. Legalismo, énfasis, fariseo, la ley y los mandamientos. Eso enseña que la ley se cumple a través del amor y el espíritu. Ellos estaban más pegados a los mandamientos creados por ellos que al amor. Jesús dijo, entonces si se le cae a ustedes un animal y es día de reposo, no lo van a sacar, no van a hacer misericordia de ese animal. ¿Mm? El legalismo es así. Amén. El legalismo es así. Eh, una vez se murió, mataron a un hermano, de un hermano de la iglesia, fue antes del culto. Lo traen, está el velorio. Y yo dije, no, hermano, no hay culto, vamos, todos, vámonos. Vámonos a cumplir con el siervo que está en dolor, hermano. Él está en dolor, el siervo. Vamos a cumplir. Y un hermano me dijo, no, ahora el culto, pastor, el culto. Yo le digo, no, 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 primero está el hermano. Hicimos más oración en la iglesia, se oró y nos fuimos a compartir con el hermano. Por ahí pastores, hermanos, que hacen el culto completo, oran, cantan, alegres y aleluya, gloria a Dios y después van de velorio. Al ladito, hermano. ¿Cómo va a ser? Entonces, Jesús no era así. Jesús no empieza a regla. Realeza, ideal celote de un libertador político. Los celotes decían que había que tener un libertador político. ¿Mm? Los fariseos, los mandamientos estaban por encima de la ley oral. Jesús proclama un reino que no es de este mundo, redefiniendo la realeza. ¿Ven cómo Jesús lo enfrentó a cada uno de ellos, de los grupos? El templo controla los saduceos sobre el culto y los ritos. Jesús se convierte en el cumplimiento del templo y el sacrificio final. Este periodo que combinó victoria, la preservación de la fe, fracaso, la pérdida de soberanía y la esperanza preparó el escenario histórico y espiritual para el nacimiento de Cristo. El escenario está preparado, todo el mundo, oiga bien, todo el mundo, todo el drama histórico, político, religioso del judaísmo en el segundo templo culmina con un solo punto, el nacimiento de Jesús. Aquí vemos, mis amados hermanos, que todo esto fue preparando el camino para Jesús. La respuesta divina a las divisiones, la opresión y la profunda esperanza mesiánica de la humanidad. Unificación, la llegada del Mesías no solo cumplió las profecías, sino que también ofreció una nueva identidad que trascendió las facciones de las sectas judías. Jesús, lo que era de cada uno de ellos, amén, lo que era bueno de cada uno de ellos,
lo que era malo, no. Amén, hermano. Ellos podemos tener, hermano, que cada quien tiene cosas buenas. Entonces, aquí podemos entender, hermano, que nosotros debemos de seguir lo que la Biblia dice, amén, como debe de ser. Bueno, aquí terminamos esta asignatura del periodo intertestamentario. Espero que hayan aprendido, hermano, y que repasen cada uno de sus clases. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios Muy bendiga, bien, Dios pastor. Dios le bendiga. bendiga. Soy familia.